Dios les bendiga, hermanos. Hoy titulamos, bajo la serie El destino de los malos, hemos titulado Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Basado en el capítulo 73 de Salmos, estaremos viendo algunos detalles de esto. Un autor de un bestseller titulado Cuando a la gente buena le pasan cosas malas, llamado Harold Kushner, decía en su libro: si a alguien hay que perdonar es a Dios. ¿Y por qué? Si hay alguien que hay que perdonar es a Dios. Y esto era a raíz de lo que él había escrito. El título era Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Después de haber perdido a su hijo de 14 años de edad de una enfermedad terminal, Harold había pasado un momento de oscuridad, tanto así como lo había pasado el salmista Asaf. Podríamos decir que tal vez al revés. Y si pudiéramos llamar el capítulo 73 de los Salmos como un bestseller, podríamos decir que es cuando a la gente mala les pasan cosas buenas. Pero ¿cómo explicar esta paradoja? ¿Cómo explicar que a la gente buena le pasen cosas malas y a la gente mala le pasen cosas buenas? ¿Cómo podemos explicar esto? Un comentarista bíblico dijo: cuando medites en los misterios de la vida, sostente en lo que sabes con certeza y nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te enseñó en la luz. Oremos. Padre bueno, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Para siempre son tus misericordias, Señor. Así como el salmista concluyó, Señor, al inicio de su capítulo, Dios es bueno. Pero él entendió que Dios era bueno para aquellos que tenían un corazón limpio. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón limpio delante de ti, Señor. Ayúdanos a ser íntegros, a ser fieles a tu palabra y a tu verdad. Cuídanos y danos un buen tiempo. Amén. En nombre de Jesús, amén. Nunca dudemos en medio de la oscuridad lo que Dios nos enseñó en la luz, decía aquel comentarista. Asaf es el autor de esta porción, el capítulo 73 de los Salmos. Es la porción donde hemos estado trabajando en estas semanas. Él inicia con una conclusión. Él estaba claro de esto. Dios es bueno. Aún por poco se deslizan sus pies, se resbala. Él inicia con la verdad. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Quién era Asaf? La semana pasada nuestro hermano Olivero nos hablaba de quién era Asaf, citando a Crónicas, el primer libro de Crónicas. Y ahí vemos que Crónicas nos da algunos detalles sobre este hombre. Era levita, era sacerdote. Asaf era el encargado de la adoración en su tiempo, en los tiempos de David. Y este Asaf profetizaba bajo las órdenes del rey, dice Crónicas. Ese mismo hombre era quien estaba encargado y tenía esa tarea de alzar su voz con alegría cada tiempo de adoración. Pero vemos en el texto que este mismo hombre es quien tuvo duda. Este mismo hombre es quien tuvo envidia. Y más adelante estaremos viendo que no se trata de una envidia del mal, una envidia del pecado, una envidia de que él quería ser malvado como esos hombres. Y cualquiera diría, bueno, esto es lo que pasa hoy en día. Hoy en día vemos a personas malvadas que obtienen lo que quieren. Y de igual forma vemos a personas buenas, o por lo menos desde el punto de vista nuestro, que obtienen cosas malas, reciben lo malo. Pero para que podamos entender el contexto, les explico. Hemos estado trabajando la serie El destino de los malos, basada en el capítulo 73 de los Salmos. ¿Y qué hemos visto hasta el momento? Desde el verso 1 hasta el verso 17, hemos trabajado en dos partes. Quirover trabajó una parte y Olivero otra. ¿Qué hemos visto en estos versos?
vemos que el capítulo inicia con una declaración, como le dije, una conclusión. Indiscutiblemente, Dios es bueno. Pero antes de llegar a esta conclusión, vemos que en sus versículos, el segundo versículo en adelante, Él nos da algunos detalles de, antes de entender esta declaración, antes de Él llegar a un lugar y entender el destino de los malos y entender que Dios es bueno, Él dice que por poco se resbalan sus pies, por poco resbalaba. Hubo momentos en la vida de Asaf donde esa declaración no parecía tener sentido. Y muchas veces nos pasa a nosotros también que vemos esa declaración y vemos en nuestra vida diaria y decimos, oye, pero pareciera no ser funcionar, pareciera no tener sentido a mi vida diaria. Dice el texto que tuvo envidia de los malos. Decía, no les pasa nada. Llegan a su muerte sanos, fuertes y vigorosos. Hacen violencia, los ojos se resaltan de gordura. Creen que Dios no lo ve. Y ellos creen eso porque no le pasa nada. Y eso es lo que muchas veces nosotros como personas pensantes decimos, oye, pareciera que Dios no lo ve. No ve el mal que están haciendo estas personas o que están provocando, porque reciben lo bueno, reciben prosperidad, reciben salud. Oye, el salmista dice que llegan a su vejez fuertes, vigorosos y sanos. Entonces luego viene y hace un contraste y se pone como ejemplo, diciendo que en vano ha limpiado su corazón porque ha recibido lo malo cada día. Ha sido azotado y castigado cada día. Asaf no entendía lo que estaba pasando en su tiempo. Asaf no entendía lo que le pasaba. Hasta que un día, entrando en el santuario de Dios, comprendió todo. Entendió todo. Y ese es el contexto del capítulo, hasta el verso 17. Y lo que hemos trabajado anteriormente. Este es, en brevedad, en síntesis, lo que el capítulo 73 hasta el verso 17 trata. Es difícil de entender esto. Cuando leemos esa parte y nos quedamos allí y decimos, ¿de verdad? En la Biblia encontrar, en la Escritura encontrar a un justo de esta forma, así, que un justo tenga envidia de los malos y que le vaya tan mal. Como decía al principio, no se trata de una envidia pecaminosa en el sentido del deseo de hacer el mal como los malvados para obtener lo bueno. Más adelante lo veremos. Pero la pregunta es, ¿solo vemos a Asaf preguntándose estas incógnitas? ¿Vemos a Asaf preguntándose por qué a los malos le va tan bien? No. También otros autores de la Biblia nos relatan en sus textos que ellos tenían estas incógnitas. Por ejemplo, Salmos 94 dice, ¿hasta cuándo los impíos, Señor? ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Jeremías también se preguntó esto. Decía en el capítulo 12 de Jeremías, Señor, si me pongo a discutir contigo, tú siempre tienes la razón. Y sin embargo, quisiera preguntarte el porqué de algunas cosas. ¿Por qué les va tan bien a los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traicioneros, los traidores? Job y otros más se preguntaban de por qué le iba tan bien a estas personas. Y la pregunta implícita en todo el capítulo es, ¿por qué Dios no castiga la maldad? ¿Por qué les va tan bien a los malvados? ¿Por qué los malos viven bien? Y hay que hacer una observación aquí. Para que podamos entender bien el Salmo, deberíamos de hacernos estas preguntas. ¿De verdad que siempre a los malvados le va tan bien? ¿De verdad que siempre los malvados progresan y tienen una buena salud? ¿De verdad que es así? No, sabemos que no es así. Pero en ese mismo sentido, también deberíamos hacer la pregunta, ¿de verdad que a los justos siempre le va mal?
A los justos siempre están en agonía, enfermos, y como dirían en República Dominicana, en olla, sin ni uno. Pero es probable que Asaf, en su razonamiento, en su problemática de ese momento, estaba viéndolo así. Y nos pasa a nosotros también. Muchas veces nos pasa que exageramos y decimos, wow, no salgo de una enfermedad, no salgo de una gripe, es verdad. Yo te vi sano la semana pasada. Wow, mira, a mí no me va bien. Siempre yo estoy, y ese es el problema. Esa palabra, siempre, nunca. En mi casa yo siempre trato de ver cómo trabajo con los hijos míos de esa palabra siempre. Siempre tú le das a él, siempre tú esto, nunca esto. Siempre exageramos. Para Asaf, al parecer, estaba exagerando en ese sentido. Porque no es verdad que siempre les va bien a todos los malvados y a todos los justos les va mal. Nunca salimos de una, dicen algunos. Hay una frase famosa que habla acerca sobre las gramas. Dice que, decía la frase de la siguiente forma: las gramas del vecino siempre están verdes, pero la mía no. Y cuando vemos en el texto, pudiéramos decir, tomando esta analogía, que Asaf ni grama tenía. Si tomamos la grama, si el vecino dijera, o si alguien dijera, las gramas del vecino siempre están verdes, menos la mía, podríamos decir que Asaf ni grama tenía cuando leemos el texto. Pero la realidad es que no es verdad que siempre estamos así, que siempre estamos enfermos, que siempre estamos en aflicción, en agonía y en tribulación. No es la verdad. Porque realmente si ponemos y pensáramos un poco, deberíamos de estar todos enfermos, en agonía, en tribulación. Porque aun cuando los malvados tienen ese calificativo de malvados, nosotros en ocasiones los tuvimos, y en muchas ocasiones cuando no actuamos como es digno de nuestra vocación, también lo somos. Así que si queremos decirle que los malvados no deberían de tenerlo, tampoco nosotros. Lo que debemos de siempre tener en nuestra mente es que en medio de esos momentos de oscuridad de nuestras vidas, debemos de tener esos principios claros en nuestra mente. Esos principios que Dios nos ha enseñado en la luz. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando estemos en esos momentos y pensemos, ¿por qué pasan esas cosas? Pensemos en lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Pensemos en esas declaraciones que Dios nos enseñó cuando estábamos en la luz. Él tuvo que entrar al santuario de Dios para poder entender que Dios es bueno, para con los limpios de corazón. Nunca dudemos en la oscuridad lo que Dios nos enseñó en la luz. Pero escucha esto. Lo que Asaf se estaba preguntando en última instancia era si su fe era funcional. No si Dios estaba haciendo justicia. Cuando leemos el contexto, vemos que Asaf decía, en vano he lavado mis pies, en vano he lavado mi corazón, he guardado mi corazón limpio. Es como si él llegara a la conclusión, lo que me enseñan el domingo en la iglesia no me está funcionando el lunes en el lunes en el trabajo. Lo que me enseñan el domingo en la iglesia no me funciona el lunes en mi trabajo. Trato de ser una persona en mi trabajo diligente, honesta. Sin embargo, los aumentos, los ascensos los reciben los mentirosos, los que llegan tarde, los que no dan la milla extra.
¿Vieron? Si lo dejáramos hasta ahí, pudiéramos decir que totalmente, y de hecho, algunos comentaristas hablan de este capítulo que es uno de los capítulos más controversiales en el sentido de lo negativo que es. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad que siempre cuando llegamos a nuestro trabajo, nosotros siendo diligentes, honestos, recibimos lo malo? No, no es verdad. Y Daniel es un ejemplo de esto. En el capítulo 6, Daniel nos enseña algo interesante. Dice, pero Daniel mismo era superior a los gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores buscaban ocasión para acusar a Daniel en relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Y por qué? Porque él era fiel. Él era de los que llegaban temprano. Él era de los que eran honestos. Él era de los que daban esa milla extra. Él era íntegro. Él era fiel. Y dice el texto, y ningún vicio fue hallado en él. ¿Vieron? No siempre es así. En tal virtud, siempre debemos de, cuando estemos en ese momento de oscuridad, no olvidemos esas promesas. Mejor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque muchas veces nosotros heredamos por cultura el desaliento, el estar desanimados, el decir, wow, no me va bien. Una ocasión estaba viendo a un predicador y él decía que nuestras palabras son poderosas. Y de hecho sí lo son. La semana pasada recibí una noticia de un familiar. Y la persona a quien la dio decía, no llega a diciembre. Decía esa persona. No llega a diciembre. Y yo le dije, tranquilo. No digas que no llega a diciembre. Mejor quédate callado. No me lo diga a mí. Lo negativo es muy normal. Nosotros usualmente decimos lo negativo. Hey, no te quedan bien esos lentes. Debiste ponerte una corbata. Eso es muy normal en nosotros. Pero vemos aquí que Daniel es un ejemplo en todo lo contrario de cuando nosotros actuamos fiel a su palabra, somos la diferencia. Dice el texto, pero él era fiel. No se había encontrado nada en Daniel, no había ningún vicio ni nada, por lo que estos gobernadores no podían hacer nada relacionado con lo malo y relacionarlo con Daniel. Y aunque todos en algún momento nos hemos sentido como Asaf, porque es la realidad. Nos hemos sentido como Asaf, todo lo negativo. Y aun cuando yo sé que Dios es bueno, no estoy actuando como yo debería de actuar. Porque conocemos las Escrituras y vemos esos textos y esas declaraciones. Lo leímos. Pero no vivimos y no accionamos a la luz de lo que se supone que creemos. O por lo que decimos que entendemos en las Escrituras. Y aun cuando, como decía, algunas veces no hemos sido como Asaf, también otras veces sí hemos actuado como Asaf. Pero el cristiano como norma no actúa, no vive como Asaf. El cristiano como norma es como diría mi hermana Agüero. Es un prosperado y un bendecido. Es un bendecido, es un prosperado. En victoria, dice Agüero siempre. Salmos capítulo 1 declaran algo que cuando yo lo leo digo, wow, si nosotros pensáramos de esta forma, si nosotros
actuáramos de esta forma, fuéramos diferentes. Dice el Salmo capítulo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Y todo lo que hace, ¿qué dice su Biblia? Prosperará. Daniel es el ejemplo bíblico de esto. Todo lo que hace prosperará. Daniel era tan próspero que hasta los que estaban a su alrededor prosperaban. ¿Recuerdan sus amigos? Él bendijo, al ser bendecido, bendijo a otros. Pero, nuevamente, ¿por qué les va tan bien a esas personas? ¿Por qué le va tan bien a los malvados? Y esa es la cuestionante de Asaf. Hasta que un día entró en el santuario de Dios y entendió todo. Entró en ese lugar, dice el Salmo 73, versos del 18 al 20. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terror, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y la pregunta más importante aquí es, ¿cómo entrar al santuario le trajo luz a Asaf? ¿Cómo entrar al santuario le trajo una nueva perspectiva al salmista? ¿Cómo entrar al templo nos trae una perspectiva diferente de cuando nosotros estábamos allá afuera? Cuando yo venía y entré al templo, ¿cómo el estar aquí juntos en armonía, compartiendo la palabra de Dios, escuchando su palabra, adorando, nos trae a nosotros una perspectiva nueva, diferente de ver las cosas? Asaf, entrando al santuario, dice la Biblia, que cambió su perspectiva. Hasta que entrando en el santuario, entendí el fin de ellos. Hay varias teorías sobre qué fue lo que vio Asaf en el templo que lo hizo cambiar su perspectiva, que hizo que cambiara esa forma de quejarse tanto. Oh, me va tan mal. Y lo primero que vemos es que algunos teólogos y algunos estudiadores hablan acerca de que él vio algo lo relacionado a Coré. Le explico. Hay una rebelión de un hombre llamado Coré en las Escrituras que se rebeló contra Dios y contra otro hombre que se llamaba Moisés. Dice la Biblia que en ese momento, cuando ellos se habían rebelado, habían 250 personas. Y con esos incenciarios que ellos estaban rebelándose para irse con un nuevo líder llamado Coré, Dios dijo que lo tomaran y que hicieran unas láminas. Esas láminas fueron colocadas en el templo. Esto es a raíz porque esas personas que se habían rebelado eran levitas. Así que este autor, Asaf, como levita y sacerdote y adorador del templo, algunos dicen que cuando él entra al templo, lo primero que ve es esa lámina que representaba y que Dios le había mandado a Moisés que colocara allí para que ellos recordaran lo que le pasó a estos hombres malos. Dice la Biblia que fueron deslizados sus pies, la tierra se abrió y se lo tragó a todos. Entraron en el hoyo, se deslizaron sus pies. Y algunos dicen que hacen alusión que cuando Asaf entra al templo ve estas láminas y recuerda aquel acontecimiento de aquellas personas. Otros dicen que se refería a los sacrificios del templo. Aquel momento cuando los animales eran sacrificados y Asaf había visto esos animales, pero cuando entra en ese lugar, algunos dicen que vio el sacrificio de estos animales
en propiciación de los pecados de las personas que los trajeron. No sabemos cuál de esas cosas fue la que trajo luz al salmista. Pero lo que sí sabemos es que no fue un razonamiento humano, sino fue por una revelación divina. Dice el texto, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entender el fin de ellos, hermanos, es entender nuestro fin. Cuando entendemos el nuestro, podemos entender el de ellos. Pero cuando entendemos el fin de ellos, también entendemos el nuestro. Lo terrenal y lo eterno. Entrar en el santuario, al entrar más bien al santuario, Asaf pudo entender la posición de ellos. Esa posición tan próspera, tan envidiable, era perecedera. Se iba a acabar pronto. No era eterna. Y si notamos algunos detalles en el texto, podríamos notar este pequeño detalle y hacernos la pregunta, ¿dónde fue que Dios le reveló a Asaf el fin de los malos? ¿Dónde fue que fue revelado esto? Algunos dirían, bueno, viendo televisión en su casa. Y otro diría, bueno, no sé, lavando, dígame usted. El texto lo dice claro, entrando en el santuario, en la iglesia, en el santuario de Dios, en el templo. Lo que pasa es que hay veces que no entendemos lo importante de la coinonía. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, tuvo que hacer alusión a que no dejáramos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos por costumbre tenían dejar de ir a la iglesia, dejar de congregarse. Y la parte aquí no se trata solamente de lo físico, aunque es importante, sino de la iglesia, de los hermanos, de la coinonía. Dice la Biblia, porque allí es que Dios envía bendición, ¿y qué más? Y vida eterna. Cuando juntos es donde comprendemos los misterios del reino de los cielos. Es aquí donde Dios nos bendice y nos da vida eterna, hermano. Es aquí donde Dios nos revela su palabra y los misterios que hay en ella. Indiscutiblemente, es aquí donde Dios nos salva. Cuando digo aquí, no necesariamente es el lugar, sino la iglesia, nuestros hermanos y todo lo que conlleva eso. En la adoración, el tiempo de la palabra, el tiempo de la adoración que debiéramos de... La Biblia dice, mi casa será llamada casa de oración. Hay veces que yo pienso, ¿por qué muchas veces nosotros, el mismo sentido, es lo mismo? Criticamos a algunos hermanos por su forma de cómo ellos se conducen en la iglesia. Pero algunas veces nosotros no pensamos que hay muchas cosas que debiéramos, no de criticar, sino de imitar. Si podemos decir, una gente que oran, o hermanos que oran, son nuestros hermanos pentecostales. Yo he ido a iglesias donde desde que llega una persona, se sienta y tiene ese tiempo de adoración, ese tiempo de oración. Así que les exhorto que cumplamos estas escrituras. Mi casa será llamada casa de oración y que podamos orar más en su casa. Como decía, ese es el lugar donde Dios nos salva, ese es el lugar donde juntos en armonía el Espíritu de Dios se derrama a tal punto que podemos cantar cánticos espirituales, podemos bendecir a nuestros hermanos, podemos traer una palabra. Por eso dice el texto que si alguno tiene una palabra, todo en armonía, todo como Pablo nos dice, pero ese es el momento, en este lugar es donde Dios nos bendice por su palabra. Y como estamos aquí, quisiera hablarle a los amigos que están aquí.
estos amigos que han sido invitados y tal vez pudieran venir por años, pero no han dado ese paso para creer en Dios y para vivir bajo los estándares de Dios. Tú pudieras decir, bueno, todas esas bendiciones que yo tengo como persona, salud, estabilidad, tú pudieras decir que tú las has obtenido por simplemente venir aquí a este lugar. Bueno, yo vengo aquí, yo voy a la iglesia, no necesariamente vives o te comportas como un creyente, pero tú vas cada domingo a la iglesia porque desde chiquito mi mamá me llevaba. Tú deberías de ver esas bendiciones temporales de tu vida, no como un indicativo de que Dios está de tu parte, como que siempre va a ser así. Y como no ha pasado nada, seguirá así o Dios está de tu parte. La Biblia dice que Dios hace salir su sol para malvados, para malos y para buenos. Tú deberías de ver estas bendiciones, esa estabilidad que tú tienes financiera. Tú deberías ver esa salud que tú tienes o esa bella familia como uno de esos, o más bien como ese incomparable amor de Dios para con todo aquel que está aquí en la tierra. Y sin embargo, tú pudieras estar viéndolo de otra forma. Tú pudieras estar viéndolo como que todo esto ha ocurrido por tu propio esfuerzo o porque Dios está de tu parte aun cuando tú no vivas como Él quiere que tú vivas. A mí me va bien, Dios está de mi parte, aun cuando yo sé y tú sabes que no estás haciendo la voluntad de Dios, no estás viviendo bajo los estándares que Dios ha establecido en su palabra. El capítulo 2 de Romanos nos enseñan algo que debiéramos de tener siempre en nuestra mente. Aquellos que no son creyentes. Dice el texto, Romanos 2, desde el verso 4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y su tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Escuche esto. A los que por la perseverancia de hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Quiero hablarles a dos grupos. Aquellos que pudieran estar envidiando a los malvados de este mundo por lo que tienen o por a dónde ellos han llegado. Les cuento que nuestro reino no es de este mundo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, dijo en una ocasión que Él, Jesús, el Hijo de Dios, no tenía dónde recostar su cabeza. No tenía dónde dormir. Y ese es el contexto cuando estos discípulos de Juan dejan a Juan para seguir a Jesús y le dicen, Señor, queremos seguirte. Sabemos que tú eres el Mesías. Ellos entendieron que ese hombre era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Y Jesús les responde lo siguiente. ¿Ustedes me quieren seguir? Dice, refiriéndose a él, el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. En otras palabras, ustedes me quieren seguir, yo no tengo a dónde dormir. Yo no tengo a dónde estar. Ellos entendieron. Siendo el Hijo de Dios, no tenía ni aún a dónde dormir. Muchas veces nosotros nos afanamos.
esa dicotomía en nuestra mente de progresar en la vida, de lo eterno, que lo terrenal, de tener, de acumular. Nos ahogamos en el mundo del consumismo. Yo tengo un vehículo. Bueno, vehículo bueno. Cabemos todos. No nos ha dejado, bueno, nos dejó el otro día. No nos ha dejado. Está bueno, cabemos todos, somos 6 en casa. Y cabemos todos. Y muchas veces cuando yo ando en mi vehículo y ando en las calles wow, peleo conmigo mismo, con ese deseo de tener la nueva caja y la veo y digo, Bianca, mira ahí, esa es la caja nueva. Mira, los colores que son nuevas la caja. En la caja vienen con estos colores. Wow, y la veo y Bianca me dice, mijo, pero esta es la tuya, esa no es la tuya. Mira, mami, esa es la mía, pero una caja nueva. Le digo yo, esa no es la tuya, esta es la tuya. Digo yo, sí, pero esa es la mía. Y muchas veces nosotros vemos las cosas así, pero no entendemos el trasfondo, lo que hay realmente en nuestro corazón. Les digo la verdad, para mí, es ingratitud. Cuando tú lo ves a su máxima expresión y entras bien a fondo, te das cuenta que hay un problema de ingratitud. Hace unas semanas estaba yo en casa, ese día creo que era un sábado o no tenía que ir a trabajar. Y nada, comí en casa con los niños y yo sabía que Bianca había colocado un cuadro al final de la mesa de nosotros. Entonces yo me pongo en la mesa, coloco allá como el padre. Y veo al final, yo sabía, porque ella dijo, mira, incluso fui yo que se lo coloqué. Le hice el hoyo y la cosa, pero nunca leí lo que decía el texto. Me traen la comida y estoy comiendo ahí. Yo siempre digo, mami, estaba todo buenísimo. Siempre. Hay veces que Bianca dice, William, de verdad, tienes que ser más sincero. Pero yo digo, siempre está buenísimo. Pero en ese momento yo dije, no me gustó, como que, tú sabes, tal cosa. Y miro hacia el fondo y veo el texto. Wow, dice, dad gracias a Dios en todo. Yo, ay, Dios mío. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted va conduciendo y dice, wow, pero a mí es que me va mal. Yo ni uno tengo, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? Y aparece un tipo que cuando una vez, bueno, vamos a decir que sí, que es cristiano, y pasa y se le mete, y tú le pides, ¿qué fue? ¿Qué es lo que dice? Y cuando lee, lo que está leyendo es Dios proveerá. Y tú, ay, Dios mío, ¿pero y qué es esto? Bueno, ahí en ese momento, yo dije, ahí decía, dad gracias a Dios en todo. Y yo, Dios mío, y es lo mismo que me pasa cuando veo mi caja nueva. Bueno, no es mi caja, es la caja del dueño, pero esa caja que yo la quiero. Entender la perspectiva de las cosas. En este lugar, hermanos, es donde nosotros somos transformados. Es donde Dios, a través de sus expositores, de su adoración, del tiempo bello de la adoración, en el tiempo de la oración, es donde Dios nos muestra la verdad, que hay algo eterno, que no se trata solamente del aquí y el ahora. Y usted pudiera decir, y con esto no estoy diciendo esto, usted puede decir, ok, pero mientras tanto estamos aquí, en tal virtud. No estoy diciendo con esto que debemos de trabajar, no, deje de trabajar. O trabaje, pero no se afane mucho y no se vuelva loco para conseguir una casa o un vehículo o para conseguir cosas materiales que de verdad son muy importantes en esta vida. Lo que quiero decir es que no nos desenfoquemos, no perdamos la perspectiva de cómo son las cosas. El pastor siempre dice que, no sé si fue una serie o una exposición, pero él decía que somos peregrinos, no somos turistas. Es ver la cosa así, es como dice el texto, como si no la tuviera.
Así que no se trata de no obtener cosas en la vida. No desenfocarnos. Ese es el punto. No desenfocarnos. No olvidar que todo lo que tenemos, el buen vehículo, la buena casa, nuestra estabilidad financiera, todo esto es pasajero. Dice el texto, nada hemos traído y sin duda nada nos llevaremos. Pero a lo mejor no es que tú tengas envidia de los malvados. Quizás tú eres el malvado. Quizás tú eres el que está viviendo esa doble vida o simplemente estás viviendo tu vida, como algunos dicen, según tus placeres, tus deleites. Eso es lo que yo quiero vivir. Y a ti no te importa nada, a ti no te importa cómo obtenerlo. Si tú hablaste mentira, si tú robaste, si tú hiciste lo que sea para obtener ese puesto, para obtener ese vehículo o para obtener cualquier cosa que sea. Te quiero decir algo. El texto nos revela algo interesante. Ciertamente te han puesto en deslizaderos. En asolamiento te harán caer. Serás asolado de repente. Perecerás y serás consumido de terror. Más adelante vamos a ver que el salmista no se queda en lo negativo. De igual forma, yo tampoco me quedo en lo negativo. Hay una buena noticia para ti. Una buena noticia. Dios envió a su Hijo unigénito. Siendo Dios, siendo igual a Dios, Él no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó y vivió una vida santa. Y fue a la cruz para convertirse en la víctima que puede tomar tu lugar. Él recibió el castigo, Él sufrió la muerte, Él sintió el abandono de su Padre. Para que hoy tú puedas decir, tengo un Padre. Para que hoy tú puedas reconciliarte con el Padre. Hoy es el día de salvación. Dice la palabra de Dios que si escuchas su voz y endureces tu corazón, dice, no lo endurezcas, no endurezcas tu corazón, ni digas, bueno, para mañana, hoy no es el día, es que no estoy preparado. No me siento cómodo. Serán asolados de repente. Eso dice el texto. ¿Recuerdan al necio, al hombre necio? De repente vinieron a buscar su alma. ¿Y ahora qué vas a hacer? Dice el texto, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Lo que has provisto, ¿de quién será? Wow, ¿cuántas veces nosotros no hemos leído este texto? El énfasis de Dios aquí es, todo lo que tú hiciste, lo hiciste para lo terrenal. La virtud se queda aquí. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hicimos nosotros como creyentes? Así es. Se queda aquí. Es terrenal. Hoy es el día de salvación, hermanos. Hoy es el día apropiado, dice su palabra, que hoy es el mejor día para decir, Señor, heme aquí. Que Dios pueda bendecir su palabra y que pueda dar luz cuando estemos en medio de la oscuridad.
Si quieres aceptar al Señor y siempre dices, bueno, para mañana, no lo dejes para mañana. Si quieres aceptar al Señor, hoy es el mejor día. Hoy es el día de salvación. Pero también tú pudieras decir, wow, yo acepté al Señor, pero no he vivido como Dios quiere que yo viva. Porque todo lo mío es el aquí y el ahora. Como el salmista. Yo siempre veo todo lo que está pasando. Veo a los impíos prosperar, pero yo no prospero. Así que voy a actuar como un impío. Voy a hacer lo que sea para poder obtener esto. Leímos el texto. Sabemos de lo que le espera a ellos. Así que sí, tal vez tú eres aquel que estás viviendo como estas personas, no importa. Cambia. Así que si quieres renovar tus votos, hoy es el momento también. Piensa en un momento en lo que estás haciendo y piensa si Dios quiere que tú vivas así o cámbialo. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu mal. Así que vamos a orar juntos. Yo renovando mis votos también, al igual que ustedes, aquellos que quieran hacerlo. Pero aquellos que quieren aceptar al Señor, pueden hacerlo ahí mismo. Y orar conmigo. Oremos. Padre bueno, tú eres bueno, Señor. Aun cuando hemos sido muchas veces como Asaf, Señor, así también hemos pensado y concluido que tú eres bueno, Señor. Eres bueno porque mandas a personas a que expongan tu palabra, porque tú nos amas. Tú amas, Señor, a todo aquel, dice tu palabra, que si nos inclinamos y nos sentimos mal, solamente tenemos que acudir a ti, Señor, y entregarte esas cargas, porque tú eres fuerte y tú puedes sostenerlas. Así que te pedimos, Señor, aquellos que quieren creer en tu palabra, Señor, aquellos que han creído en tu palabra, sálvalos, Señor. Perdona sus pecados y transfórmalos a tal punto que ellos puedan luego dar testimonio y decir, Señor, tú lo hiciste, tú nos perdonaste, tú nos bendeciste, tú nos diste una nueva vida. Y hoy podemos decir que tú nos has transformado de victoria en victoria. Te pedimos también, Señor, aquellos que queremos renovar nuestros votos. Queremos orar más, Señor, en tu presencia. Queremos exponer tu palabra, que otros sepan, Señor, que somos tus hijos. Queremos dar testimonio, no importa en nuestro trabajo, en la universidad, en nuestra casa, Señor, en nuestra casa. Ayúdanos, Señor, a tener una perspectiva clara de que no se trata de esto. Wow, esto es terrenal, es perecedero. Dice la Biblia que los más fuertes tendrán una vida de hasta 80. Así que si vemos a personas fuera de esa, 90, 100, es por tu gracia. Ayúdanos a entender que se trata de lo eterno, que es eterno. Significa que no tiene un final. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser hombres y mujeres que declaren siempre tu bondad y estén a tu favor, estén de tu lado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.